vamos a leer la palabra de Dios, a explicar la palabra de Dios y aplicar a nuestras vidas la palabra de Dios. Esto es lo que llamamos en las iglesias bautistas reformadas clásicas la predicación expositiva. Nuestro texto para el día de hoy es 1 Corintios capítulo 1, versículos del 4 al 9. 1 Corintios capítulo 1, versículos del 4 al 9. Así dice el Señor: gracias doy a mi Dios siempre por vosotros, por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús, porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos en Él, en toda palabra y en toda ciencia, así como el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado en vosotros, de tal manera que nada os falta en ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo, el cual también os confirmará hasta el fin, para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. El contexto de nuestro pasaje son los reportes negativos que el apóstol Pablo había recibido sobre la conducta de la iglesia que él fundó en Corinto y que fueron confirmados por los de la familia de Cloé. Vean conmigo el versículo 11 del mismo capítulo 1. Porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloé, que hay entre vosotros contiendas. Estos reportes confirmados sobre la mala conducta de los corintios hacen que el apóstol Pablo escriba esta carta. Y al ver la gran cantidad de conductas inadecuadas que había en la iglesia de Corinto, podría surgir la pregunta natural que puede surgirnos cuando vemos que un cristiano, una persona que profesa la fe en Cristo, tiene mala conducta. Mucho más cuando se trata de una iglesia que tiene muchas malas conductas. ¿Será que ellos sí son verdaderos cristianos? Esa es la pregunta que surgiría. Pablo, antes de hacer la amonestación necesaria para corregir estas malas conductas, nos deja claro que los corintios sí son verdaderos cristianos. Y comienza haciéndolo en los primeros versículos de la carta con declaraciones contundentes. Vean conmigo el verso 2. A la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús llamados a ser santos, con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Estas expresiones, iglesia de Dios, a los santos que invocan el nombre del Señor Jesucristo, son declaraciones por medio de las cuales Pablo asegura que los corintios son verdaderos creyentes. Pero además de estas declaraciones, Pablo hace una acción de gracias y por medio de esa acción de gracias sella la certificación de que estos corintios sí son verdaderos creyentes. A una manera de introducción, Pablo entonces asegura por medio de esta acción de gracias que ellos son verdaderos creyentes, dando gracias por su salvación y por los dones que habían recibido. Y es sobre esa base que les exige que se comporten como lo que verdaderamente son. Vean conmigo el verso 10. Os ruego, pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Noten ahí que Pablo les está rogando y les va a rogar toda la carta que se comporten como lo que son, hermanos que invocan el nombre de Cristo, que están unidos a Cristo. En otras palabras, lo que Pablo hace en esta primera sección es algo como esto: ya que ustedes son de Cristo, y eso es lo que hemos llamado el indicativo es lo que yo soy, ya que ustedes son de Cristo,
Vivan entonces como siervos de Cristo, corrijan todas estas cosas sobre las cuales les estoy escribiendo. Y ese es el imperativo, el deber. El imperativo es el deber, el indicativo es el ser, el indicativo es el ser, el imperativo es el deber. Los cristianos somos transformados por medio del indicativo, cuando el Espíritu Santo nos recuerda qué somos, y luego por medio del imperativo, cuando el Espíritu Santo nos recuerda qué debemos hacer. Nuestro pasaje es pues la base para la amonestación contenida en toda la carta y una demostración de que los creyentes verdaderos pueden permanecer inmaduros por mucho tiempo, lo cual es completamente indeseable en el reino de Dios. Lo adecuado es que la iglesia supere pronto la infancia y avance hacia la madurez. El tema pues de nuestro pasaje es una acción de gracias que certifica la verdadera salvación de los corintios como base para corregirlos y llevarlos a alcanzar la madurez. Ese es el tema de la sección del pasaje. Y el título que le hemos colocado a nuestra exposición en el día de hoy es este: Corinto, verdaderos pero inmaduros. Corinto, verdaderos pero inmaduros. La palabra clave que domina nuestro pasaje es la palabra gratitud. Gratitud, nuestro pasaje es una acción de gracias. Y en esta acción de gracias vemos dos pensamientos profundos en esa gratitud que el apóstol Pablo tiene por lo que Dios hizo en los corintios. El primer pensamiento profundo es la gratitud por la gracia dada en Cristo. Gratitud por la gracia dada en Cristo. Versículos 4 al 7. Y el segundo pensamiento profundo es la gratitud por la confirmación en Cristo. Versículos del 8 al 9. Gratitud por gracia y gratitud por confirmación. Gracia y confirmación. Ese es el bosquejo de nuestra enseñanza. Estamos ubicados en la máquina del tiempo en el siglo I. El pastor Alejandro nos hizo en la introducción una reconstrucción contextual maravillosa de la situación de esta ciudad en el siglo I, pero esta carta también es para nosotros en el siglo XXI, que tenemos que corregir muchas cosas para avanzar también a la madurez. Comencemos entonces con esa gratitud por la gracia dada en Cristo a estos corintios en el versículo 4. Dice otra vez el verso 4: Gracias doy a mi Dios siempre por vosotros, por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús. El apóstol Pablo nos está hablando de su vida devocional y nos dice que en sus oraciones él permanentemente da gracias a Dios por esos corintios. Porque cuando él los visitó por primera vez en su segundo viaje misionero, él vio con sus propios ojos cómo la gracia salvadora fue enviada sobre ellos. Y cuando él ora por ellos, lo hace con una enorme gratitud, recordando aquella maravillosa salvación que vino a esa ciudad. Y recordemos que gracia es aquello que Dios ha hecho y no lo que el hombre ha hecho. ¿Y cómo más se puede ver que la gracia es gracia sino en la salvación de estos corintios? Estos corintios eran paganos, muy inmorales, con ínfulas de ser filósofos muy sabios, adoradores de ídolos. Pero aún así, todo con ese trasfondo terrible que tenían, la ciudad de Corinto, como nos explicaba el pastor Alejandro, era una ciudad terrible. Los ciudadanos de esta ciudad eran inmorales en gran manera, eran los más extraviados, pero aún así, Dios los eligió desde antes de la fundación del mundo y desde antes de los tiempos de los siglos les dio la gracia salvadora, como dice 2 Timoteo 1:9. Y envió a su Hijo el Señor Jesucristo a morir por ellos en la cruz. Y luego envió a Pablo a que les predicara el Evangelio y por su Espíritu Santo les dio nueva vida y los salvó, como nos contó el pastor Alejandro que ocurrió en el capítulo 18 de Hechos. Pablo está recordando toda aquella maravillosa salvación y está muy agradecido por ese tan grande don de salvación, la gracia de Dios que él envió sobre esta ciudad
perversa Corinto. Pero no solamente los salvó, sino que les otorgó maravillosos dones, y el primero de ellos es el conocimiento, un conocimiento del plan de Dios, de la persona y la obra del Señor Jesucristo. Veamos el versículo 5. Porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos en Él, en toda palabra y en toda ciencia. Noten primero la palabra enriquecidos. Eso nos habla de abundancia, abundancia. El pastor Alejandro nos contaba que en esa ciudad había riquezas económicas. Bueno, aquí se nos está contando de riquezas espirituales. Ellos fueron enriquecidos, y en lo primero que recibieron abundancia fue en toda palabra y en toda ciencia. El mismo apóstol Pablo estuvo 1 año y medio entre ellos enseñándoles todo el consejo de Dios. Fuera de eso, ellos tuvieron otros destacados maestros entre ellos, y por si fuera poco, tenían dones espirituales que les permitían recibir conocimiento directo de parte de Dios. Pero aún así, con todo ese conocimiento, eran inmaduros, todavía no eran maduros en la fe. Pero ese conocimiento, esas palabras, esas enseñanzas, no fueron solo palabras, hubo una obra del Espíritu Santo verificada, autenticada en ellos, como vemos en el verso 6. Así como el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado en vosotros. Este testimonio acerca de Cristo no es otra cosa que la predicación del Evangelio. Recuerden que Pablo mismo dice que él fue a Corinto y se propuso no hablar otra cosa que no fuera a Cristo y a Cristo crucificado. Así que Pablo predicó el Evangelio de Cristo en Corinto con todo poder, y ese poder fue confirmado, fue autenticado. Dice que es un testimonio acerca de vosotros que ha sido confirmado en vosotros. Así que la obra del Espíritu Santo estuvo actuando todo el tiempo sobre la palabra predicada por Pablo y en el corazón de esos creyentes corintios, de tal manera que se vio verdaderamente una conversión manifiesta. Esos hombres recibían el poder del Espíritu en sus corazones y enseguida abandonaban los ídolos, enseguida abandonaban sus pecados visibles, enseguida eran transformados de manera visible, y eso fue autenticado, certificado, confirmado. Pablo lo vio, sus compañeros de milicia lo vieron, para la ciudad entera fue evidente. Y recuerden que esta iglesia no era una iglesia pequeña, era una iglesia grande, porque el Señor le apareció a Pablo en visión y le dijo: en esta ciudad tengo mucho pueblo. El pastor Alejandro nos mencionó por lo menos 3 iglesias en casa, de 3 hombres muy importantes de esta iglesia. O sea que no era una iglesia pequeña, y era confirmado que esas personas habían abandonado los ídolos, confirmado que esas personas habían abandonado la inmoralidad, confirmado que esas personas habían abandonado esas creencias falsas y ese apego a la filosofía y todo esto. Eso era confirmado, autenticado totalmente a la vista de Dios, primeramente a la vista de Pablo y su grupo, a la vista de ellos mismos y a la vista de todos. Fue algo totalmente confirmado. El versículo 7 nos muestra que ese enriquecimiento, esa abundancia de gracia y esa confirmación no fueron lo único grandioso que estos corintios recibieron, sino que también recibieron grandes dones espirituales. Vean conmigo el verso 7. De tal manera fueron enriquecidos, de tal manera fueron confirmados, que nada os falta en ningún don. O sea, esa riqueza llegó también no solo con palabras, con autenticidad, sino con dones, abundancia de dones, de manera que nada os falta en ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. Y estos son los dones espirituales que ellos estaban usando mal por su inmadurez, y que Pablo señala en los capítulos 12 al 14 y les corrige en la forma inmadura como están usando estos dones.
pero algo más, ellos recibieron estos dones y con ello recibieron una expectación maravillosa de la venida del Señor Jesucristo. Estos corintios tenían estos dones y Dios se los había dado para que se sirvieran los unos a los otros, no para que se exhibieran ellos mismos, sino y para que fueran elogiados por otros, sino para que se sirvieran los unos a los otros, como el pastor Julio nos enseñó en la exposición de Romanos en el capítulo 12, en la sección de los dones en el capítulo 12. Cada don que el Señor le da a su iglesia es para que se sirvan los unos a los otros, para que se muestren el amor los unos por los otros y hagan crecer la unidad. Pero juntamente con esos dones ellos tenían una percepción gloriosa de la venida del Señor Jesucristo, y lo que Pablo les está diciendo aquí es: ustedes están tan equipados, ustedes han sido tan enriquecidos que deben esperar ya solo la venida de Cristo y trabajar para la venida de Cristo con lo que tienen, porque no necesitan más. Como iglesia tienen la mejor dotación, tienen el conocimiento y el equipamiento de los dones de manera tan sobreabundante que ustedes concéntrense en trabajar para Dios, esperando la venida gloriosa de nuestro Señor Jesucristo. Pero noten que a pesar de que tenían tanto conocimiento, una confirmación tan maravillosa y tantos dones, seguían siendo inmaduros. Seguían siendo inmaduros, y esa es la gran incógnita que tenemos que llegar a resolver a lo largo de la carta, a lo largo del estudio de la carta. ¿Por qué sigo siendo inmaduro? Y con la ayuda del Espíritu esta carta nos va a llevar a responder a esa pregunta. Estos corintios, a pesar de tanto enriquecimiento, de tantos privilegios, seguían siendo inmaduros. Pero esa confirmación que Dios les dio a estos corintios de que habían sido salvados, de que habían sido justificados por la fe sola, como aprendimos en la carta a los Romanos, Pablo la extiende hasta el final de la carrera de estos corintios y les dice que la justificación no es una cosa que Dios confirma solo ahora, sino que la justificación es una cosa que Dios confirma hasta el final, hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo, aumentando aún más la seguridad de salvación de estos corintios. Y eso nos lleva a nuestro segundo pensamiento profundo del apóstol en esta sección, y es la gratitud por su confirmación. Ya vimos la gratitud por la gracia derramada en Cristo para ellos. Ahora damos la gratitud por su confirmación. En realidad esta es una extensión de esa confirmación de la cual ya hablamos en el versículo 6. Pero lo que Pablo quiere hacer aquí es extender esa seguridad y mostrar que todo creyente que ha sido justificado por la fe, esa justificación no se detiene o no es algo solamente para los primeros días de su conversión, sino que esa justificación es totalmente segura hasta el final. Y por eso Pablo dice que el que los confirmó también los confirmará. Veamos el versículo 8. Dice: el cual también os confirmará hasta el fin. Noten lo poderosa que es esa declaración. Os confirmará hasta el fin. Indica que la justificación es algo totalmente seguro, algo que es para siempre, algo que recibes una vez, es algo forense, es un certificado, es un veredicto que ocurrió en el pasado, algo que recibes y lo recibes para siempre y permanece hasta el fin. Cristo no va a cesar la confirmación, porque es algo que es de una vez para siempre, así que Él continuará por su Espíritu Santo haciéndonos entender de que esa justificación dura hasta el final, hasta que nos presentemos ante el juicio de Dios, ante el tribunal de Cristo. Y esto nos conecta con una doctrina gloriosa que enseñamos las iglesias bautistas reformadas clásicas, que es la doctrina de la perseverancia final de los santos. Es esta doctrina de la perseverancia final de los santos, que los santos vamos a perseverar hasta el final, porque Dios va a perseverar cuidándonos, la que nos da seguridad de salvación. Y un fuertísimo bastión de esa doctrina de la seguridad de la salvación y de la perseverancia de los santos es la doctrina bíblica de la justificación. La justificación por la fe sola, que ya estudiamos en la carta a los Romanos,
nos enseña que nuestros pecados, la culpa de nuestros pecados, fue perdonada por la muerte de Cristo. Y la muerte de Cristo es tan eficaz que ella da una sentencia, una declaración de que nosotros somos no culpables. Y esa sentencia, esa declaración de no culpabilidad, no es solamente para las primeras etapas en que el testimonio del Evangelio es confirmado en nosotros. No, esa justificación es hasta el final de nuestra carrera. Nosotros somos justificados una vez y para siempre. Somos declarados justos. Noten ustedes acá que esta sección de la epístola no habla de la santificación. La santificación es algo progresivo en lo cual estamos creciendo todo el tiempo, y cuando lleguemos a la segunda venida de Cristo en materia de santificación vamos a ser perfectos tanto en alma como en cuerpo, y esa perfección, esa santificación progresiva sí va aumentando, pero no sucede así con la justificación. La justificación ni aumenta ni disminuye, porque la justificación es una declaración permanente y eterna. Nosotros una vez somos justificados hasta el final. Y dice el apóstol Pablo que cuando nos presentemos ante el tribunal de Cristo, públicamente va a ser declarado que cada uno de esos corintios a los cuales Pablo estaba señalando ahí son irreprensibles. Leamos todo el texto, el 8 otra vez. El cual también os confirmará hasta el fin, es decir, hasta la segunda venida de Cristo, para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. Eso significa que debido a que la expiación es tan eficaz y a que la justificación es tan perfecta, nadie podrá encontrarnos mancha alguna cuando nos presentemos ante Cristo. Y eso era una verdad para estos corintios. Así veamos que cometen todas estas faltas que Pablo está corrigiendo en la carta. ¿No les parece magnífico? Esto es una repetición del mismo evangelio que estudiamos en Romanos. Ahora tenemos aquí una aplicación del evangelio a la vida de una iglesia con problemas. Y eso nos muestra que la única manera de solucionar problemas en la iglesia es ¿cuál? Predicar el evangelio. No solamente nuestros amigos que están conectados ahora con nosotros necesitan el evangelio para que sean salvados porque ellos son corintios del siglo XXI, sino que nosotros que ya somos salvados necesitamos otra vez el evangelio. Y volvemos a necesitar el evangelio porque somos inmaduros, y lo único que nos madura es otra vez el evangelio que está predicando Pablo aquí. La justificación por la fe sola es desde el principio hasta el final, y cuando te presentes delante de Cristo serás declarado irreprensible. ¿Cuántos dicen amén? Irreprensibles. ¿Y todo por qué? Porque la expiación que Cristo hizo es eficaz, perfecta. Ni uno solo de tus pecados te podrá ser endosado, es decir, acusado de él en el día final, porque la expiación te hizo perfecto judicialmente ante Dios. Recuerden, esto es una declaración legal, forense, judicial, perfecto ante Dios. Esta es tu posición legal desde el principio hasta el final, justificado, irreprensible. Y con todo esto, aquí hay buena teología, aquí está el verdadero evangelio. Con todo esto, Pablo nos muestra que estos corintios, así todo lo inmaduros que eran verdaderos cristianos. Y sobre esa base es que él pasa a amonestarlos para que cambien, porque son verdaderos cristianos, porque Cristo realmente los justificó y Cristo los está santificando. Recuerden, una cosa es la justificación y otra cosa es la santificación. Estos corintios estaban sobrados de justificación, pero ¿qué necesitaban? Santificación, alcanzar la madurez. Y Pablo les asegura que Dios va a completar la obra que comenzó en ellos. Verso 9. Fiel es Dios. Dios es fiel. Dios es fiel no solamente porque los declaró justos ya una vez y para siempre, sino Dios es fiel porque la obra que comenzó en vosotros la perfeccionará hasta el día de Jesucristo, y de hecho lo está haciendo por medio de esta carta. Fiel es Dios. Esta carta
es la fidelidad de Dios con esos corintios. Esta carta es la estrategia de Dios para santificarlos. Fiel es Dios. ¿Y por qué ustedes tienen que santificarse, hermanos corintios? Les dice Pablo. Vuelve otra vez al indicativo. Ustedes tienen que santificarse. Están sobrados de justificación, pero tienen que santificarse por una sencilla razón. Ustedes están unidos a Cristo. Sigan leyendo el 9. Fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a la coinonía, a la comunión con su Hijo Jesucristo nuestro Señor. Cuando leo este pasaje, el 9, me viene a la mente Juan capítulo 15, donde Jesús dice, yo soy la vid, Él es la mata de uvas, la planta de uvas, yo soy la vid, y vosotros, nosotros, somos los pámpanos. El pámpano es la ramita que sale de la rama gruesa de la vid, de donde cuelgan las uvas. El pámpano o sarmiento es la ramita de donde cuelga el gajo de uvas. Yo soy la rama, el tronco y la raíz, la planta, dice Jesús, y ustedes son los pámpanos. ¿Y eso qué comunica eso? Comunica que si esta es la rama principal y esta es la ramita de donde cuelga el racimo, hay unos vasos comunicantes, unos sistemas de comunicación por medio de los cuales la savia que viene desde la raíz, el alimento que viene de la raíz, pasa a través de la rama y pasa a través de la ramita, el pámpano, y produce la uva. Produce la uva. Esa es la unión a la cual Pablo se está refiriendo aquí. Miren, esos corintios, recuerden, con todo lo paganos, lo idólatras, lo inmorales, lo extraviados en filosofías que eran, fueron convertidos en hijos de Dios y llegaron a estar unidos a Cristo de una manera vital y única e indisoluble, que ellos tienen que producir uvas. Tienen que producir, ¿por qué? Porque fueron llamados a esa comunicación, fueron llamados a esa comunión. Si la savia fluye a la ramita, al pámpano, tiene que haber uvas. Si la savia fluye a la ramita, tiene que haber un gajo de uvas. Obviamente van a haber gajos de uvas más grandes, gajos de uvas más pequeños, van a haber uvas mucho más grandes, uvas más pequeñas, pero tienen que haber uvas. Y por eso es que Pablo les dice aquí, como ustedes están unidos a Cristo, tienen que ser transformados, tienen que corregir todo eso, porque ustedes fueron llamados. Noten otra vez en el verso 9, por el cual fuisteis llamados. Esa palabra llamados significa un llamamiento eficaz, y obviamente se desprende del resto del pasaje anterior, del contexto, de que es un llamamiento eficaz, porque Pablo está certificando que estos corintios son verdaderos cristianos. Entonces estamos hablando de un llamamiento eficaz, estamos hablando de una unión real entre estos corintios y Cristo. Por tanto, hermanos de Corinto, ustedes tienen que ser transformados. ¿Notaron la base? La base para la transformación siempre es el indicativo. El indicativo es lo que soy. Soy salvado por gracia. Soy enriquecido en todo conocimiento. Soy enriquecido en dones. He sido confirmado hasta la irreprensibilidad del día del juicio final. Estoy unido a Cristo de una manera vital, única, en comunión, en unión con Cristo. Tengo que ser transformado. Por eso, por todo eso, avanzar a la madurez para estos corintios significaba recibir esta carta y reaccionar ante ella con humildad. Esta carta es una grandísima amonestación, como cuando el pastor nos llama y nos dice en la cara, nos confronta y nos dice que estamos pecando. Esa amonestación estos corintios la debían de recibir con humildad, no con excusas, no con reclamos, no justificándose, no, con humildad, con arrepentimiento. Y si recibían la carta de esa manera, dejarían la infancia y avanzarían
hacia la madurez. Y por tal razón también va a suceder así con nosotros. A través de esta carta vamos a ser poderosamente amonestados. Hermanos, no esperen que la carta a los Corintios sea muy suave y tranquila. Nuestra exposición de la carta a los Corintios va a ser totalmente confrontacional. Vamos a poder demostrar que no somos lisonjeros. No, nosotros los pastores de la Iglesia La Gracia no somos lisonjeros, porque ustedes van a ver que estudiando la carta a los Corintios, ustedes van a ser confrontados, y nosotros al estudiarla obviamente, una y otra vez. Esta es una carta poderosamente confrontacional, pero esa confrontación se hace sobre la base de que ustedes, como estos corintios, también son verdaderos creyentes, y ustedes, como estos corintios, también necesitan madurez. No exactamente ustedes están en la misma inmadurez que los corintios, pero todos estamos en un nivel de inmadurez que necesitamos avanzar. Concluimos pues que esta acción de gracias que Pablo da aquí por la salvación de los corintios, por el enriquecimiento en conocimiento y en dones de los corintios, por la confirmación ahora y hasta el final de los corintios, en la base de la amonestación por la cual estos corintios van a ser corregidos y alcanzar la madurez. Es el indicativo, lo que soy, para poder obedecer el imperativo, lo que debo, lo que se me exige. Y quiero hacer notar también, como lo hizo el pastor Alejandro en su clase, que esta carta es una carta extremadamente cristocéntrica. Hermanos, lean ahora en sus casas los versículos del 1 al 9 y se van a sorprender. El Señor Jesucristo aparece en los 9 versículos. En cada uno de los 9 aparece el Señor Jesucristo. Y eso es lo que indicaba ahora, que la única manera de solucionar problemas en la iglesia es el Evangelio. Es predicarnos otra vez el Evangelio. La única manera de solucionar problemas en el matrimonio es predicarnos otra vez el Evangelio. Esta carta es gloriosamente cristocéntrica. Muy bien, veamos algunas aplicaciones derivadas de esta exposición. La primera aplicación obvia, hermanos queridos, es que podemos tener seguridad de salvación. Ya cuando vimos la carta a los romanos, vimos que podemos tener seguridad de salvación. Pero aquí lo vemos de nuevo. Aquí vemos a Pablo defendiendo la salvación de los corintios bajo inspiración del Espíritu Santo. Pablo está aquí certificando de que estos corintios son salvos. Nosotros no vamos a tener eso, nosotros no vamos a tener un apóstol que nos escribe y nos dice agradezco a Dios porque ustedes son salvos. Esa no es la manera actual como nosotros vamos a adquirir seguridad de salvación. La manera actual como nosotros vamos a adquirir seguridad de salvación es cuando, examinándonos a nosotros mismos, la clave es el autoexamen. Recuerden que la verdadera predicación debe conducir al autoexamen. Autoexaminándonos a nosotros mismos nos damos cuenta de que creemos el verdadero evangelio y de que tenemos las marcas distintivas de un verdadero cristiano. Puede que no seamos perfectos en ellas, pero las tenemos, que las tenemos. O sea, nosotros hemos creído en Cristo, nos hemos arrepentido de nuestros pecados, hemos abandonado nuestros pecados, hemos abandonado el mundo, amamos la oración, amamos la palabra, amamos la congregación, testificamos de Cristo a otros, tenemos los rasgos distintivos de un verdadero cristiano. Si hacemos eso, si nos autoexaminamos y vemos en nosotros los rasgos distintivos de un verdadero cristiano, aunque no sean perfectos, el Espíritu da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios y a partir de ahí podemos tener seguridad de salvación. La seguridad de la salvación es una experiencia que el cristiano debe procurar y que el Espíritu Santo le va dando a medida que avanza en ese fenómeno de autoexamen, en ese fenómeno de rendir fruto. El Espíritu va adquiriendo mayor seguridad, les va dando mayor seguridad de salvación. Entonces la primera aplicación es la seguridad de la salvación. Sé que en nuestro rebaño hay hermanos y hermanas que luchan con la seguridad de la salvación, que no la tienen, pero a medida que siguen perseverando en el examen de sí mismos, en la búsqueda de la santidad, en el estudio de la palabra,
en el uso de los medios de gracia. Hermanos, hermanas, que no tenéis seguridad de salvación, pronto la vais a tener con la ayuda del Señor. Es posible tener seguridad de salvación. La segunda aplicación tiene que ver con la inmadurez. Cuando nosotros reconocemos en nosotros mismos que hay inmadurez, nosotros reconocemos en nosotros mismos que hay inmadurez, y eso nos debe hacer estar dispuestos a la amonestación. Si tú reconoces que en ti mismo hay inmadurez, debes estar bien dispuesto a la amonestación y debes esperar que tus pastores y hermanos de la congregación que tienen buen discernimiento se te acerquen y te amonesten. Y debes estar, porque sabes que eres inmaduro aún, debes estar dispuesto para la amonestación. De tal suerte que cuando el pastor se te acerca y te amonesta por esto y por esto, no te enojes, ni te justifiques, no saques excusas, ni acuses al pastor. Hay hermanos que cuando uno los está amonestando en el Señor, ellos se enojan tanto que llegan y le dicen a uno: ¿y quién es usted? Usted también es pecador. Hermano, eso es añadir inmadurez a la inmadurez, y eso es abandonar por completo el camino de la madurez. Fuera de eso, lo dejan de saludar a uno, sus hermanos dejan de saludarlo a uno. Por eso es que es tan difícil la confrontación. La confrontación es solo para valientes. Los pastores tenemos que ser valientes. Entonces hay que estar dispuesto a recibir confrontación. Eso es lo que vamos a ir aprendiendo a lo largo de toda la carta, porque los sermones va a ser confrontación tras confrontación tras confrontación. Son por lo menos unos 10 casos de problemas serios que hay en la carta, en los cuales cada sermón, sea que predique yo, Alejandro, Julio, todo va a ser confrontación. Así que tenemos que aprender de esta carta que si queremos avanzar a la madurez, si queremos tratar con nuestra propia inmadurez, hermanos, una de las formas de alcanzar la madurez es recibir la amonestación adecuadamente. Ahora, otra aplicación es cuando vemos la inmadurez en los hermanos. Esta carta nos va a permitir ver la inmadurez en nosotros mismos, pero obvio también nos va a permitir ver la inmadurez en los otros hermanos. Entonces, cuando vemos la inmadurez de los otros hermanos, no empecemos por decir: seguro que ese no es creyente, porque esa es la actitud normal que la mayoría de ustedes hacen. Cuando tiene un problema con otro, por ejemplo, hay dos hermanas que tienen un problema, se presenta un problema entre dos damas, y uno va a tratar de mediar, y uno va a escuchar a la primera lo que casi siempre le dicen a uno: pastor, estoy convencido de que esa no es cristiana. Hermanos, eso no es lo correcto. Usted debe partir del presupuesto de que Dios salvó a esa persona y actuar con ella con amor, no comenzar descalificándola diciendo que no es cristiana. No haga eso, considere a su hermano en Cristo realmente con el valor y la dignidad que él tiene. Recuerde, él está en Cristo. Recuerde, él fue elegido desde antes de la fundación del mundo. Recuerde, Cristo vino a morir por él. Recuerde, el Espíritu Santo le confirmó el Evangelio. Recuerde, está lleno de dones. Recuerde, puede ser más grande que usted en el reino de Dios, y usted está diciendo de él o de ella que es inconverso. Así que no añada inmadurez a su inmadurez cuando usted ve inmadurez en otro y dice que no son cristianos, que esa persona no es cristiano. No haga eso más, querido hermano. No quejarnos entonces de la inmadurez de otros hermanos que están a nuestro alrededor. Y finalmente, la última aplicación es: vamos a pedir al Señor que a lo largo de toda la carta, al ver la inmadurez de los corintios, Él nos lleve a nosotros a observar aquellas inmadureces nuestras y nos muestre la causa de la inmadurez. La causa de nuestra inmadurez, ya el pastor Alejandro nos anticipó en la clase. En realidad, la causa última por la cual no fluye el amor en la iglesia de Corinto, recuerden el 1 Corintios 13, ese capítulo tan preeminente, el pastor Alejandro nos mostraba claramente
que los dones deben ser ejercitados con amor y que lo más importante es el amor, y estos corintios no tenían amor entre ellos ni en el ejercicio de los dones ni en los asuntos de libertad de conciencia, y por eso es que tenían litigios entre ellos que se atrevían dizque a llevar a los jueces seculares, y habían esas divisiones entre ellos porque no fluía el amor. ¿Y saben por qué no fluía el amor? Porque no amaban a Dios con todo su corazón. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y es lo que hemos llamado un corazón unificado, es decir, un corazón que ama a Dios totalmente, que muere a sí mismo. Estos corintios eran niños llenos de sí mismos y apegados a este mundo, llenos de sí mismo y buscando la vanagloria de este mundo. Por eso Pablo le dice que todo lo que hagan, háganlo para la gloria de Dios, y ellos estaban haciendo todo para su propia gloria. Estaban llenos de sí mismos, tenían un corazón dividido, y como no amaban a Dios con todo su corazón, ¿cuál es la consecuencia de no amar a Dios con todo el corazón? O que el amor no fluye hacia el prójimo. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, y como consecuencia de amar a Dios así, con un corazón unificado, vas a amar al prójimo como a ti mismo. Pablo les dice, sean como yo, imítenme a mí, yo me he sacrificado, he dejado todo. El capítulo 9, él muestra cómo él se ha sacrificado y se sigue sacrificando, ha muerto a todo para servir a otros, para salvar a muchos. Ese es un corazón unificado, el que ha muerto a sí mismo, el que ha muerto a esta vida, al que no le interesa nada de lo que tiene con tal de servir a otros, de ayudar a otros, de amar. El amor fluye en el contexto de la muerte al yo, de la muerte a mí mismo, de la muerte a este mundo. Esa es la causa última de toda inmadurez y el obstáculo para que el amor fluya de Dios hacia nuestro prójimo. Y a lo largo de esta carta, con la ayuda del Señor, vamos a adquirir esa madurez. No vamos a llenarnos de mucho conocimiento, porque eso nos puede hacer más inmaduros. Mucho conocimiento y muchos dones que produjo en estos corintios. Inmadurez, bueno, no llegaron a ser maduros a pesar de tener eso. El mucho conocimiento puede hacer envanecernos más. No, vamos a leer y a estudiar esta carta con la esperanza de que Dios triture en nuestro corazón el amor a nosotros mismos, el amor a este mundo, el amor a esta vida, y coloque a nuestros hermanos en Cristo y a otros seres humanos, aún los no cristianos, como aprendíamos en Romanos 12, como personas muy importantes a las cuales les voy a dar lo mejor de mí mismo en toda ocasión que me encuentre con ellos, y en eso Cristo será grandemente glorificados. Así que la madurez es un asunto de entrega total al Señor, no de falta de conocimiento, no de falta de dones, sino de entrega total al Señor, de un corazón unificado. Y a nuestros amigos que están conectados con nosotros hoy, ya les dije, queridos amigos, y se los voy a volver a repetir, ustedes son corintios en el siglo XXI, porque ustedes están apegados a sí mismos, están apegados a sus ídolos, algunos de ustedes siguen religiones falsas, algunos de ustedes son amantes de la filosofía, algunos de ustedes son fornicarios, algunos de ustedes cometen formas variadas de inmoralidad sexual, pero así como estos corintios fueron visitados por la gracia salvadora de Dios, así también tú eres visitado por la gracia salvadora de Dios cuando te conectas con nosotros a escuchar la palabra de Dios. Cuando volvamos a congregarnos, esperamos que asistas a nuestra capilla, a nuestro culto de adoración, y allí con nosotros estés recibiendo la gracia salvadora de Dios, porque como estos corintios, hombres depravados, perversos, extraviados, fueron salvados poderosamente y su salvación fue confirmada y será confirmada hasta el final, así también tú puedes ser salvado y confirmado hasta el final, porque Cristo es un gran Salvador que salva a grandes pecadores como tú y como yo. Tú eres un gran pecador, pero Cristo es un gran Salvador y Él envía su gracia para salvarte. Te ruego que te reconcilies con Dios por medio de Cristo.
Tal vez esta sea la última oportunidad que tienes de escuchar el Evangelio de Jesucristo. Recuerda que estamos en una pandemia y ese virus puede estar ya en tu cuerpo y esta semana puedes estar ya en una unidad de cuidado intensivo y esta misma semana puedes estar ya o en el cielo o en el infierno. Depende de lo que hagas con el mensaje que has escuchado hoy. Ven a Cristo, mi amigo, te lo ruego. Ven para salvación.